Buenos días, chiquillos. Espero que estén todos súper bien. Ya están agregando sus últimas personas para que empecemos la clase del día de hoy. Y sigamos trabajando en este tema que estuvimos ya la semana pasada viendo, que era el tema de la luz. Ahí ya estamos empezando la clase. Esperemos que se agreguen las últimas personas que están entrando a la reunión. Así que comenzamos de inmediato. Bien, chiquillos, el día de hoy vamos a continuar, como estuvimos viendo en la clase anterior, con el nuevo tema que ya empezamos a trabajar, que era la luz. Ya la semana pasada y las últimas 2 semanas nos hemos encargado de trabajar con el tema de la luz, primero describiendo qué son las características generales de la luz como una onda, recordando las características que podía poseer, y también analizando los distintos fenómenos de propagación que podía tener la luz, ya sea por un lado la reflexión o por otro lado la refracción. El día siguiente nos vamos a encargar de terminar de ver otros 2 fenómenos de propagación de la luz muy importantes que siempre están presentes en bastantes situaciones cotidianas. Y vamos a también analizar una característica que diferencia a la luz de otro tipo de ondas, que es esta característica de ser una onda electromagnética. Y vamos a analizar lo que es entonces el espectro, es decir, vamos a analizar en qué familia, por así decirlo, podemos encontrar a la luz. Es decir, además de esta onda electromagnética que es la luz, vamos a encontrar una gran familia de ondas que cumplen características similares a las que tiene, en este caso, la luz. Así que el objetivo de hoy, chiquillos, va a ser más que nada analizar algunos de los en este caso, los 2 últimos fenómenos de propagación de la luz que vamos a analizar, que como siempre vamos a observar también en situaciones cotidianas. Y explicar la formación de colores, por otra parte, vamos a explicar la formación de colores a partir de estos fenómenos de propagación, es decir, vamos a entender por qué los colores se ven y se forman de la manera que nosotros los conocemos, y vamos a definir características del espectro electromagnético, es decir, esta familia que alberga, en este caso, a la luz y a otras ondas que comparten características similares. Como buena familia, se parecen, pero no son iguales, pero tienen un punto en común, por eso que son de la misma familia de los que es el caso de las ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a comenzar, chiquillos, con la segunda parte de esta propagación de la luz, de estos fenómenos de propagación de la luz, y vamos a analizar los 2 últimos que nos faltaban por trabajar, que en este caso eran el caso del fenómeno de la difracción y el fenómeno de la absorción de la luz, que son 2 fenómenos importantes que debemos conocer también y entender respecto a esta propagación de la luz en distintos lugares. Así que vamos a comenzar primero analizando lo que es la difracción. Nosotros no debemos olvidarla cuando la vimos en el sonido, que la difracción era esta capacidad que tenían las ondas de rodear un obstáculo, saltarlo o atravesar aberturas que tuviera en algún lugar. La luz, como buena onda, sigue la misma idea, sigue la misma capacidad, tiene la misma capacidad por esta misma cualidad que tiene la onda luminosa de transportar energía. Estos fenómenos de propagación de ondas, porque si los queremos generalizar, ocurren en todas las ondas, solamente que se manifiestan de distinta manera por ser distintas ondas en sí. La luz, entonces, como toda onda, también tiene la capacidad de rodear un obstáculo que se encuentre en su trayectoria o pasar a través de aberturas en él. Y aquí, a diferencia del sonido, se crean 2 fenómenos, que son los fenómenos de la umbra y la penumbra, que son asociados a las zonas de sombra que se generan cuando la luz no es capaz de pasar por algún lugar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, por ejemplo, chiquillos, tenemos por ejemplo, esta parte de abajo de un mueble, donde le está pasando la luz, vamos a observar que generalmente lo vemos así. Vemos estas zonas donde la luz puede pasar sin ningún problema, zonas de ahí, por ejemplo, pero también vemos zonas oscuras, zonas de sombra, que son de distintas tonalidades. Tenemos estas zonas completamente oscuras que están en esta parte de aquí, o también tenemos zonas aquí que son menos oscuras, pero que igualmente están no están por donde está pasando la luz. Estas zonas, chiquillos, son las llamadas zonas de umbra y penumbra, que tienen que ver con relación a cuánta luz no pudo pasar a través de esta abertura y que no fue y que se generó a partir de esta difracción. Entonces,
La difracción de la luz es la que genera la sombra, porque es la parte de la luz que no pudo atravesar el obstáculo y que generó una zona sin luz, una zona oscura. La zona de sombra más oscura, en la que no hubo absolutamente nada de luz pasada, que no pasaron ninguna parte de luz, es la que llamamos zona de umbra. La zona de umbra es una zona en donde no pasó absolutamente nada de luz, es decir, donde la luz no pudo traspasar este lugar. Mientras que si se dan cuenta, estamos apuntando a una zona más gris, porque esta zona tiene un poquito más de luz, pasa un poco más de luz, y es la zona de penumbra, donde es casi sombra, podemos decirlo de una manera que es una zona de casi de sombra. ¿Por qué? Porque pasa parte de la luz, es la luz que puede pasar por la abertura, pero que no es toda la luz. Es decir, como ¿qué quiere decir con esto? Que parte de la luz fue absorbida por el obstáculo, o bien pasó por otro lado. Entonces, la energía que pasó de la luz por este lugar es menor, por ende se ilumina menos. Entonces, vamos a diferenciar umbra de penumbra, como que umbra es la zona de total oscuridad, es decir, donde no pasó absolutamente nada de luz y donde no se generó difracción, es decir, zona de oscuridad completa, de sombra completa. Mientras que la zona de penumbra es esta zona con una casi sombra, que es una zona donde la intensidad de la luz es más baja y se oscureció menos porque en esta zona se dejó pasar parte de la luz por el agujero y dejó pasar esta intensidad hacia allá. No es toda la luz, porque si no se vería como las zonas claras que están en estas esquinas, pero es una sombra más débil. ¿Por qué? Porque dejó pasar una porción pequeña de luz y la oscuridad, por así decirlo, es menor. Entonces, la difracción sigue, en el caso de la luz, las mismas reglas que tenía la difracción del sonido, de pasar por una abertura o saltar un obstáculo, pero a diferencia del sonido, creas dos sombras, la zona de umbra y la zona de penumbra. La zona de umbra, total oscuridad, sombra completa, y penumbra, donde la sombra es casi una sombra, porque es más débil, por así decirlo. Entonces, oscuridad completa, zona de umbra, una semi-oscuridad, una casi sombra, una zona de penumbra. Característica específica, única, que posee la difracción para el caso de la luz. Y por otra parte, chiquillos, vamos a analizar lo que es la absorción de la luz. Ya lo habíamos visto anteriormente, ya lo habíamos analizado en el punto cuando estuvimos revisando lo que son las características de los materiales, cuando estuvimos viendo lo que eran materiales opacos, transparentes y translúcidos. Y ahí dijimos que íbamos a volver a trabajar con esto, porque vamos a explicar un poco más cómo se comportan los materiales que pueden absorber la luz. Y nos vamos a centrar más en los materiales opacos y translúcidos, obviamente, que son estos materiales que absorben más la luz, y vamos a explicar de qué manera es que la absorben. Por la capacidad que tienen todos los objetos de absorber la energía, de absorber la energía para ellos, es que también los distintos cuerpos pueden absorber las ondas de luz y también reflejar otras. Cuando se absorbe la luz, puede que ocurra que parte de los colores que tiene la luz blanca, recordemos que la luz blanca era la combinación de todos los colores, podemos ver en colores. ¿Por qué? Porque a veces los distintos materiales absorben algunos colores y reflejan otros. Y eso es lo que nos permite percibir los colores. Si un color, y nosotros sabemos que, si nos vamos a los extremos, si el cuerpo es capaz de reflejar todas las ondas, vamos al blanco. Es decir, el blanco es cuando el material refleja todos los colores. Es decir, cuando nosotros vemos cosas en blanco, es porque el material que lo refleja, que se ve blanco, está reflejando todas las ondas de colores y está viéndose entonces blanco. En caso contrario, si el material es un material oscuro, un material negro, es porque este material está siendo capaz de absorber todos los colores y absorber toda la energía de esta onda luminosa, y por ende es que vemos todo de color negro. Entonces, un blanco es que no se absorbe luz, sino que se refleja completamente, mientras que un negro corresponde a que es la absorción total de la luz de todos los colores. Es decir,
El blanco refleja todos los colores y el negro los absorbe todos. Y como la luz trae energía, absorbe esta energía. Es por eso que cuando dicen que en verano ocupar ropa oscura como la que llevo ahora da calor, es porque como el color negro absorbe todas las ondas de colores, todos los colores, la luz también transporta calor, transporta radiación. Entonces el material negro, aparte de absorber todos los colores, va a absorber el calor que lleva la luz. En cambio, con materiales más blancos, más claros, por eso los colores más claros, reflejan más la luz, es decir, el material absorbe menos o nada de la energía de la luz y por ende no da más calor. Entonces, nos fuimos al extremo, ¿qué pasaba con el blanco que no se refleja, no se absorbe ningún color, y el negro que absorbe todos los colores? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los colores que vemos? Por ejemplo, vemos una rosa roja, vemos un plátano amarillo, vemos una pared pintada de un cierto color. Por ejemplo, si una pared está pintada azul, es porque ese objeto absorbe todos los colores, excepto el azul, que es el que se refleja. Es decir, nosotros vamos a ver, por ejemplo, una rosa roja, porque esa rosa roja absorbió todos los colores, excepto el rojo que lo refleja. Entonces, cuando uno ve en colores, es porque está viendo que el material absorbió todos los colores, menos el que está uno viendo, porque el que está viendo es el color que se está reflejando hacia mis ojos. Entonces, por ejemplo, en esos lápices de colores que están abajo, cada color del lápiz está reflejando el color que uno ve, mientras que absorbe todos los demás. Por ejemplo, el lápiz verde está absorbiendo todos los colores del espectro de colores, pero está reflejando el verde y es el que vemos nosotros. Así con el rosado, así con el morado, etc. Mientras que esa chaqueta negra que está al lado está absorbiendo todos los colores y nosotros no vemos ninguno, solo vemos una especie de una silueta opaca. Y el fondo de la PPT, que es blanco, está reflejando todos los colores y es por eso que podemos ver en blanco. Como datos, chiquillos, los hombres, por un tema genético, vemos menos colores que las mujeres por un tema de capacidad de visualización. Es por eso que a veces uno ve, por ejemplo, una chaqueta burdeo, uno dice que es roja, y una mujer le dice, no, es burdeo. O las mujeres, de repente bromeando, dicen que las mujeres pueden ver más colores que nosotros, o pueden diferenciar colores, los rojos, los tonos rojos, los tonos azules. No es por un tema que sea como sexista o algo, sino que por un tema genético, las mujeres tienen un rango de diferenciación de colores mayor que la de los hombres. Por ende, pueden diferenciar distintas tonalidades. Así que no se enoje con su compañero, con su hermano, con su familiar, que no distingue los colores, las distintas tonalidades, porque es un tema genético. O sea, por más que lo intente, le va a costar más. La Flo dice, en el caso de la pantalla de un celular, un computador que muestra colores, es lo mismo, exacto. Cualquier color que uno vea, por ejemplo, va a tener esta diferenciación, por ejemplo, de ver colores distintos. O sea, nuestro ojo, por ejemplo, si vemos la pantalla del celular por ahí, cada zona del teléfono está reflejando distintos colores para poder proyectar un color distinto. Y hay algunos colores que obviamente son más dañinos para nuestros ojos, que producen más cansancio, que son los azules. ¿Y por qué también? Porque el azul generalmente está asociado al día, entre comillas, como un dato aparte. Pero los teléfonos, las pantallas producen el mismo efecto. Se generan colores en las pantallas que a través de señales luminosas, por eso señales eléctricas, donde nosotros vamos a poder ver reflejados los colores que vemos y se absorben los demás. Pero aquí está la regla, chiquillos. Aquí tenemos que recordar siempre esta regla. El color que uno ve es el color que el material refleja, mientras que los restos de los colores que uno no ve en el material son los que son absorbidos. Entonces, el color rojo, por ejemplo, significa que un material absorbió todos los colores y refleja el rojo que podemos ver hacia nuestros ojos. Y en los casos extremos, en los dos extremos, el blanco es un material que no absorbe ningún color, mientras que el negro es un material que absorbe todos los colores. Tenemos el extremo por un lado de reflejar todo y por el otro, en el caso del negro, que es absorber todo. Por un lado no se refleja nada y por el otro lado se refleja todo con el negro y con el blanco. Y en el intermedio están todos los colores que cumplen la regla que señalamos en el párrafo de la derecha, que se absorben todos los colores y solo se refleja el que nosotros podemos ver a los ojos. Entonces, chiquillos, ahí están los dos últimos fenómenos de propagación de
la luz que nos faltaba por revisar, que era en este caso la difracción y la absorción de la luz. Ojo con ese detalle de los colores, porque generalmente se tiende a confundir cuando el color es absorbido o reflejado. Recuerden, no lo olviden nunca. Un color se ve de un color, para la redundancia, porque nosotros absorbemos todos los colores y el que nosotros vemos es el que no se absorbió, sino que se refleja. Así que mucho ojo, mucho detalle con esa parte que es súper importante para que marquemos la diferencia ahí de cuando un color se absorbe, cuando se refleja. Y como consecuencia de esto, y además de los fenómenos de propagación de la luz, es que vamos a trabajar. Franco dice, ¿por qué hay colores que son brillantes y otros más opacos dentro del mismo color? Y la ley se pregunta, ¿qué pasa con los materiales transparentes? Los materiales transparentes no son, el transparente no es un color, es decir, no hay color, por así decirlo. Vamos a responder primero la pregunta de la ICI. ¿Qué pasa con los materiales transparentes? El material transparente no tiene color, entonces no refleja ni absorbe nada. Y respondiendo a la pregunta del Franco, ¿por qué hay colores que son brillantes y otros opacos? Que tienen que ver el brillo de un objeto, tiene que ver con el grado de pulimiento, cuán pulido está el material. Y el pulir un material genera un brillo. ¿Qué quiere? Y recordamos que volvemos nuevamente a lo que vimos la otra vez de la reflexión. Cuando el material está más pulido, más brillante, o se genera en computadora un color brillante, es porque el material refleja de manera más especular la luz. Un color brillante tiene que ver con que el material es más pulido, más liso, y refleja más como un espejo. Y uno ve que el espejo tiene ese brillo particular. Justamente ayer hubo un arcoíris, como dice la Amaro, y vamos a explicar, por ejemplo, justamente aprovechando lo que pasó el día de ayer, vamos a explicar cómo se forman los colores de manera natural y cómo podemos generar colores también y verlos en distintas situaciones, como es lo que pasa con el caso del arco iris. Entonces vamos a ver la formación de colores, como lo que ocurre, por ejemplo, cuando vemos un arco iris. Nosotros debemos recordar, por una parte, que la luz blanca está compuesta por la superposición de todos los colores de distintas frecuencias. Recordemos estas ondas desordenadas, porque cada una representa una frecuencia distinta. Es decir, el blanco está compuesto por todos los colores adentro en distintas frecuencias. En un medio o cuerpo transparente, como un prisma, cada onda, en algunos materiales transparentes, tienen la capacidad de que cuando la luz blanca refracta hacia él, o sea, entra este material transparente, la onda se va a descomponer porque el material tiene la capacidad de frenar la onda blanca y separar los colores, como lo que se ve, por ejemplo, en esta imagen. Los prismas y las gotas de agua tienen una forma, tienen un ángulo tan especial que cuando la luz blanca atraviesa esta gota de agua o atraviesa este prisma, el material que provoca que la velocidad de la onda blanca, de la luz blanca, disminuya y la luz se separe y y siga viajando cada color a su velocidad. Es como lo que estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, la luz blanca tiene la capacidad de separar sus ondas cuando entran a materiales de cierta característica, de cierta densidad, como es el agua y, por ejemplo, las gotas de lluvia. Entonces, cuando entra este material, la composición química de estos materiales, la densidad, la dureza de estos materiales, hace que la luz blanca disminuya su velocidad y separe las ondas de colores que tiene en su interior, haciendo que cada color se refracte, se separe y viaje de manera distinta. Un fenómeno, chiquillos, que no ha sido estudiado por años y todavía no se ha podido explicar completamente por qué ocurre, pero se ha podido sí caracterizar y llamar como descomposición de la luz blanca. Materiales como prismas, que son de algún material de especie como acrílico, un transparente, y las gotas de agua, por la densidad del agua, tienen la capacidad de separar la luz blanca cuando la luz blanca entra a ellas, separando los colores en sus distintas frecuencias y descomponiendo, por decirlo, descomponiendo esta luz blanca a todos los colores que nosotros vemos cuando hay un arco iris.
Por ejemplo, que vemos ahí. En las gotas de agua también se refracta la luz blanca y se separan los colores que podemos ver en el arco iris. Y aquí la pregunta es ¿por qué vemos algunos colores y otros no? Por dos razones importantes. Una, porque parte de los colores que no podemos ver del arco iris son absorbidos por la atmósfera, o bien la luz del sol refleja algunos colores y no los podemos ver con claridad. Y también la humedad del ambiente va a afectar a que veamos mejor el arco iris o no. Si hay más humedad, hay más gotas de agua, hay más agua, entonces la luz se va a refractar mejor, se va a separar mejor. Es por eso que nunca van a encontrar dos arcoíris iguales. ¿Por qué? Porque depende de la humedad del ambiente, cómo se va a separar en las gotas de agua de la humedad la luz blanca generando este arcoíris. Y algunas veces, si lo logran notar, si logran notarlo, se forman dos arcoíris. Si se dan cuenta, en la parte superior de la imagen hay un segundo arcoíris un poquito más débil que el de abajo. Ustedes se preguntarán por qué se ve eso. El agua es transparente y además funciona como un espejo. Entonces, el segundo arcoíris que uno ve es el reflejo del arcoíris original, del arcoíris principal. Es por eso que a veces vemos arcoíris pegados. Porque y ahí el segundo arcoíris que uno puede observar se ve más débil que el otro. ¿Por qué? Porque el arcoíris más débil que uno ve es el reflejo del arcoíris principal. ¿Y por qué nunca podemos ver el final del arco iris? Porque el final del arco iris no está refractando la luz porque no debe haber una zona de humedad. Por eso nosotros cuando vemos el arco iris lo vemos hasta cierto punto. Entonces, recapitulando un poco, materiales como el prisma, materiales como las gotas de agua, tienen en su composición una capacidad de descomponer la luz blanca y separarla en las distintas frecuencias que tienen las ondas en su interior, lo cual genera que veamos este abanico de colores y podamos descomponer la luz viendo todos los colores del arco iris. Hay un fenómeno, chiquillos, que se deriva de que va a ser parte de la guía, que es el fenómeno de iridiscencia, que es el fenómeno de crear refracciones en distintos materiales. ¿Se han fijado, chiquillos, por ejemplo, cuando uno mueve un CD y se ve un arcoíris, o cuando hay una gota de aceite de motor en el agua, en el suelo, y se ve como un arcoíris en el suelo, o algunos materiales que uno si los mueve hacen como efecto arcoíris? Eso es un efecto especial de la refracción que se llama iridiscencia, que van a tener que investigarlo un poco para que vayan averiguando un poco más sobre él. Así que la refracción se puede generar en materiales como estos y también en otros materiales que vamos a poder investigar un poquito más, que es este fenómeno de la iridiscencia. Así que esos chiquillos era lo que nos quedaba por ver de la propagación de la luz, primero viendo estos dos fenómenos que nos faltaba por analizar de la difracción y de la absorción de la luz, y además una consecuencia del primero que vimos en la clase pasada, de la refracción, que era cuando esta refracción podía perfectamente descomponer la luz blanca y así poder generar los colores que nosotros vemos en el arco iris, por ejemplo, que es el ejemplo por excelencia de la descomposición de esta luz blanca. ¿Con qué vamos a seguir, chiquillos, ahora? Vamos a seguir ahora con lo que es el espectro electromagnético, que es el que nos permite poder entender un poco de dónde viene la luz, por decirle, y la gran familia que compone la luz con las demás ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a hablar, por así decirlo ahora, chiquillos, de la gran familia que compone la luz blanca y la luz visible, los colores visibles, que es este espectro electromagnético. James Maxwell, chiquillos, concluyó que la luz era una onda electromagnética. Si recordamos, chiquillos, lo que había dicho Huygens, él solamente hablaba de una onda que viajaba por un cierto material, medio material que era el éter. No se sabía si era electromagnética o no. Fue Maxwell, ya muy adelantado, muy adelante de los siglos, ya en el siglo XIX, XX por ahí, concluyó que la luz era una onda electromagnética, es decir, que podía viajar por el vacío también. Y según la energía de estas ondas electromagnéticas, podíamos clasificarlas según el tipo de radiación que emitían, es decir, la cantidad de energía electromagnética que podían emitir.
a toda esta gran familia, chiquillos, de ondas electromagnéticas, conjunto a la luz visible, es la que se llaman las ondas del espectro electromagnético. Espectro es un gran grupo de ondas electromagnéticas separadas por su energía, su cantidad de emisión de energía y su frecuencia de onda electromagnética. Así como nosotros cuando vimos el sonido, clasificamos el sonido entre infra, o sonido audible, y ultrasonido, con el espectro electromagnético vamos a clasificarlo de manera muy similar. Vamos a tener ondas electromagnéticas bajo el espectro visible y sobre el espectro visible, que la vamos a ir volviendo a ordenar según la energía que emiten y la frecuencia de onda que tienen. Es decir, vamos a ver 7 grupos de ondas que van a clasificarse dentro de esta gran familia de ondas electromagnéticas junto a la luz. Es decir, todas las ondas electromagnéticas van a caer en alguna de estas 7 clasificaciones de ondas electromagnéticas. Es decir, la gran familia de las ondas electromagnéticas en la cual está la luz se divide en 7 grandes grupos. Así que lo vamos a ver ahora. Vamos a partir, chiquillos, vamos a ordenar este espectro electromagnético desde la onda de mayor frecuencia hasta la de menor frecuencia. Es decir, de la que genera más radiación hasta la que genera menos radiación. Vamos a ir de mayor a menor energía. Entonces, chiquillos, vamos a partir entonces con la onda de máxima energía y de mayor radiación, la más dañina de todas, por excelencia, que sería la de los rayos gamma. Son las ondas de mayor frecuencia y energía, son las máximas. No hay onda electromagnética con mayor energía y mayor frecuencia que los rayos gamma. Puede atravesar cualquier tejido y destruir y alterar el material genético de las células. Es decir, los rayos gamma tienen la capacidad de traspasar cualquier tejido y modificar el ADN de cualquier célula viva, de cualquier ser vivo, de cualquier organismo que, con un conjunto celular. Es decir, a diferencia de otros rayos, el rayo gamma es el más dañino, el más peligroso de todos, puesto que atraviesa cualquier tejido, tiene tanta energía que es muy difícil controlar su traspaso por los materiales. Hay materiales muy específicos y son muy caros por lo demás que no permiten que traspase esta radiación. Estos rayos gamma, chiquillos, son los que se emiten con mayor intensidad en las bombas atómicas y los que también emite el Sol. La mayor parte de la radiación que emite el Sol es radiación gamma, que es absorbida por nuestra atmósfera y por eso es que no nos llega a nosotros. Sin todas las capas que tiene la atmósfera, sobre todo las capas más superiores, que tienen la capacidad de absorber esta radiación gamma, nosotros estamos protegidos de ella. La radiación gamma es tan energética, es tan intensa, que requiere de ciertos elementos químicos que son capaces de absorber toda su energía para que no llegue a nosotros. La siguiente, que es tan dañina como la anterior, pero que no tiene tanta energía, que la sigue en cantidad de energía, en potencia, por así decirlo, es la de la radiación X, los rayos X. Son muy energéticos, pero no tienen tanta capacidad de atravesar tejidos o de materiales como lo tiene la radiación X, de la gamma, bueno. A diferencia de la radiación gamma, que ella puede atravesar cualquier tejido y destruir el material genético que posee el material o alterarlo, los rayos X solo pueden atravesar tejidos blandos como los del cuerpo humano y no atravesar tejidos duros como son los huesos. Entonces, nosotros vamos a saber que el rayo X puede atravesar tejidos blandos de la piel o de algún material y llegar a su interior. Sin embargo, no es capaz de atravesar los tejidos duros, tejidos sólidos de nuestro cuerpo, como son los huesos. Entonces, ¿qué pasa? El rayo X rebota en el tejido duro de nuestro material, en nuestros huesos, en nuestros tejidos más duros, y es por eso que refleja la luz, refleja su onda, y es por eso que nosotros cuando vemos un rayo X solamente vemos los huesos o los contornos, porque en esas partes la luz, el rayo X no absorbe, sino que refleja su energía y los distintos instrumentos pueden captar esta reflexión y generar un patrón de imágenes que son los típicos rayos X que nos sacamos cuando nos hacemos una radiografía. Es decir, radio ocupa radiación para generar una grafía, una imagen. Entonces,
Rayo X y rayo gamma se diferencian simplemente porque el rayo gamma atraviesa cualquier tejido es duro o blando, y altera el material genético en su interior. El rayo X solamente atraviesa tejidos blandos y una exposición prolongada a ellos es que genera esta alteración en el material genético. Todos los radiólogos, todos los tecnólogos, todos los encargados de salud que trabajan con rayo X deben constantemente estar ocupando instrumentos de seguridad, como son los chalecos de plomo, que le absorben la energía del rayo X, y además, independiente de eso, deben estar constantemente haciéndose exámenes para ver el nivel de radiación que han absorbido para evitar un daño a futuro. Igual que, por ejemplo, cuando uno está, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen que tener medidas de seguridad mayores a la hora de hacerse rayos X, porque la radiación dañina del rayo X puede absorberla el bebé, por ejemplo. Entonces, radio gamma, el máximo absorbe, traspasa todo, genera un daño muy inmediato, como el de este rayo gamma se ve en las bombas atómicas, mientras que el rayo X es solamente una exposición prolongada y solamente puede atravesar tejidos blandos. ¿Qué efectos secundarios puede tener una exposición más alta al rayo X? Pregunta la Flo. Como estos rayos son de tanta energía, pueden alterar el material genético, al igual que el rayo gamma. Entonces, una exposición prolongada al rayo X va a ir alterando irreparablemente el material genético de la persona, provocando que se alteren las células de nuestro cuerpo y generando fenómenos como el cáncer, por ejemplo. Una exposición prolongada a radiación X puede generar cáncer porque la alteración de las células puede generar este fenómeno que es la llamada metástasis, que es cuando se reproducen muchas células y generan estos tumores que son cancerígenos. Exactamente, como dice la Maro, ¿quién descubrió el rayo X? La utilidad del rayo X lo probó con la esposa y ambos murieron de la radiación que provocaba. Entonces, porque ellos no sabían los efectos que provocaba. Entonces es desde ahí que se tomaron las distintas medidas de seguridad, se generaron distintas medidas de seguridad para evitar el daño que pudiera generar a otras personas. De nada, Flo. Es bueno que pregunten eso, chiquillos, porque por algo cuando uno se toma rayos te ponen distintos materiales, te protegen de algunas maneras, porque puede generar daño. Y hay algunas partes del cuerpo que lo absorben mejor que otras. Así que tenemos los dos primeros rayos de radiaciones de este espectro electromagnético. Los hermanos mayores, por decirlo, de esta familia. Nos vamos ahora ya a los hermanos del medio, chiquillos, por decirlo, que son radiaciones que uno también conoce, se ha escuchado, las ha oído hablar, que por ejemplo son la radiación ultravioleta. Tiene mayor energía que la luz visible, pero no es tan energética como las demás. Sus ventajas, chiquillos, por una parte, es que estimula la producción de vitaminas, porque la radiación ultravioleta genera la generación de vitaminas, por así decirlo, por la modificación del material del ambiente. Pero sin embargo, igual a ser una radiación alta en energía, su exposición prolongada va a generar los mismos efectos que el rayo X y el rayo gamma, que es contraer, por ejemplo, cáncer a la piel. ¿Por qué solo la piel y no a otras partes del cuerpo? Porque la energía de la radiación ultravioleta no es tan alta como las anteriores, pero al tener una cierta energía, la exposición prolongada va a generar el mismo efecto que si nos expusiéramos al rayo X o al rayo gamma en un corto periodo de tiempo en ese caso. En el caso de la radiación ultravioleta, por tener menos energía que las anteriores, debemos estar expuestos más tiempo a esta radiación para que pase lo mismo que los anteriores, por la alta radiación que igual genera. Entonces, todos los rayos que hemos visto ahora generan efectos en las células, pero dependiendo de la energía, es cuánto tiempo debemos estar expuestos a ellos para que tengamos alguna consecuencia. El rayo gamma es instantáneo, el rayo X es una corta exposición a él, y la radiación ultravioleta es una exposición prolongada. Estos tres hermanos mayores del espectro electromagnético generan daños a las células por la alta radiación que poseen. Pero dentro de los tres, el menos energético de todos, el que genera efectos más a largo plazo, son los de la radiación ultravioleta. El bloqueador, por así decirlo, el bloqueador solar produce este efecto. Bloquear
la absorción, bloquea el paso de la radiación ultravioleta, impidiendo su efecto. Nuestra atmósfera, el ozono, la capa de ozono, genera un efecto sobre la radiación ultravioleta que también viene del Sol, impidiendo que esta pase, la absorbe. La luz ultravioleta también genera un efecto benéfico en cierta proporción. A los niños que tienen déficit de producción de vitaminas de manera propia, se les pone el ultravioleta en pequeñas dosis, en pequeños lapsos de tiempo, para que se estimule la producción de vitaminas. Pero como dice la Maro, efectivamente, una exposición prolongada va a ser el mismo efecto. La gente que va al solarium tiene más probabilidades incluso de contraer cáncer que personas que se exponen al sol, porque el solarium ocupa radiación ultravioleta de alta frecuencia para tostar la piel más rápido. Eso obviamente va a generar efectos más rápidos y más dañinos, incluso que ponerse al sol de manera prolongada. Pero, como dice la Flo, el tata de la Flo, se puso, por no ocupar bloqueador, se puso muchas horas a esto, y al hacer una exposición prolongada por mucho tiempo, finalmente la radiación ultravioleta terminó afectando las células y generando este cáncer. Pero, como menciono, al tener menos energía esta radiación ultravioleta, el efecto va a tener que ser por una exposición de más y más tiempo. No como el rayo X, no como el rayo gamma, que es, en el caso del rayo gamma es instantáneo el efecto, y el rayo X es más prolongado. La gente que estuvo expuesta de manera más directa a la energía del accidente nuclear de Chernobyl o de la bomba atómica, en el caso de Hiroshima y Nagasaki, generó cáncer inmediatamente, y la gente que estaba un poco más lejana, que recibió la radiación X o gamma, no tan directamente, fue generando cánceres con el tiempo. Los sobrevivientes de estas bombas, que son muy pocas personas en Japón, ellos están beneficiados por el Estado, se les entrega beneficios económicos, de salud, porque se ha descubierto que prácticamente todas las personas que estuvieron expuestas a estas radiaciones están generando cáncer de alguna u otra cosa. Cáncer a la tiroides, cáncer a la piel, cáncer a las mamas en el caso de las mujeres, cáncer a la próstata en el caso de los hombres. ¿Los celulares emiten radiación? Sí, emiten radiación, pero vamos a ver que está alejada de esta. Así que vamos a desmitificar también algunos mitos, valga la redundancia. Ya vamos a ella, Francisco, porque vamos a pasar a la otra mitad de las frecuencias, del espectro. Entonces, vamos a ver, por así decirlo, que el hermano del medio del espectro es la luz visible, la que vemos nosotros. Es una pequeña porción del espectro, lo que vemos de luz. Lo que vemos de las ondas electromagnéticas, chiquillos, es muy poquito, es muy pequeño, y transporta más energía que las ondas infrarrojas, que ya vamos a pasar a la parte de abajo. Y si se fijan, el ultravioleta es esta radiación que está sobre el color violeta visible, y bajo el visible está el rojo, sería el infrarrojo, así como pasaba con el ultrasonido y el infrasonido. En la luz tenemos lo que está sobre el color violeta, que ya no se ve, el ultravioleta, y lo que está bajo el color rojo, que no vemos, que es el infrarrojo. Entonces, la luz visible es el hermano del medio de todo este espectro, una porción muy pequeña comparada a las demás, y que la función que tiene es que vemos los colores, etc. Entonces, pasamos la primera parte del espectro, los primeros 4 integrantes de esta gran familia, que son los más dañinos, que tienen frecuencias altas. Ahora, la frecuencia y la energía que transmiten las ondas que vienen de las 3 que nos quedan son mucho menores y no generan daños a la piel, a las células, como los anteriores. Así que vamos a desmitificar algunos mitos, y también vamos a responder de mejor manera la pregunta que hizo Francisco, que emiten radiación sí, pero no con la energía ni con el daño que generan las anteriores. Entonces, vamos a pasar a la radiación infrarroja, que es de menor energía que la luz visible y está asociada a la transferencia de calor por radiación. La radiación es un fenómeno en donde el calor se transmite a través de ondas que no están directamente en contacto con nosotros, como es el calor directo de una llama, como son los ventiladores, los calefactores eléctricos, que son la radiación. Es porque
estos emiten ondas infrarrojas que son capaces de transportar calor. Entonces, el infrarrojo es una zona del espectro que transmite calor de mejor manera, es decir, la parte de este espectro transmite energía no visible que está asociada a transferencia, transporte de calor. Solo de calor, no genera efectos en la piel, bueno, el calor, bueno, calienta las cosas, obviamente, pero no genera efectos en la piel dañinos, o sea, traspasa los tejidos. Solamente nosotros sentimos este calor de la radiación infrarroja. Las microondas, chiquillos, están bajo incluso de esta y son de mayor energía que las ondas de radio. Las ondas de microondas son básicamente utilizadas para transmitir señales de telefonía y para calentar alimentos. ¿Por qué? Porque la microonda, cuando rebota constantemente, su energía es transmitida a los objetos. Estos van a, por así decirlo, estimular a las moléculas del objeto, y al empezar a moverse más rápido, estas van a aumentar su temperatura, porque recordemos que la temperatura es el grado de agitación molecular de las partículas. Las microondas son ondas de muy altas velocidades que cuando llegan a los objetos aceleran, aumentan la velocidad de las moléculas de ellos y por ende aumentan la temperatura. En específico, aumenta la temperatura del agua que contienen los distintos alimentos. Entonces, la función del horno microondas es que emite ondas de microondas de muy alta velocidad que van a transmitir su energía a las moléculas de los alimentos, que esto va a estimular a que estos aumenten su temperatura, por ende, haya una agitación molecular. Entonces, una diferencia notable entre la radiación infrarroja y la microonda es que la radiación infrarroja está asociada directamente al calor, es decir, transmite calor, mientras que la microonda va a estimular al aumento de temperatura, es decir, las ondas de microondas no son ondas calientes, es decir, no son ondas que transmitan calor, sino que van a estimular las ondas de microondas a que los materiales aumenten su temperatura. Hay que marcar una diferencia. Es de ahí donde se dice que las ondas de telefonía hacen daño porque las microondas calentarían las moléculas, aumentaría la temperatura corporal. Las ondas de alta frecuencia, dentro de esta baja frecuencia de la microonda, son las que, ¿cómo se dice?, aumentan la temperatura de los alimentos. Las ondas de microondas que se ocupan en la telefonía celular no son tan energéticas como las ondas que se ocupan en un horno microondas. Por ende, no tienen la capacidad de estimular las moléculas y aumentar la temperatura corporal. Y ahí es donde se derriba un mito de que dice que las antenas celulares generan cáncer. Tíos, no hay nada comprobado, pero lo que se sabe hasta ahora es que las ondas de microondas son tan poco energéticas que no generan ninguna alteración del material genético. Generalmente se les compara, cuando se hacen teorías conspirativas, se les compara con las ondas de rayos X, rayos gamma. Esas sí generan daños a la piel, generan cáncer, generan estos efectos a largo plazo y a corto plazo también. Las ondas de microondas son de tan baja energía, de tan baja frecuencia, que no generan efectos en la piel ni en ninguna célula de esta. Así que derribar estos mitos, chiquillos, también que pueden transmitir el cáncer, pueden generar el cáncer. Así que ojo con eso. Entonces, una gran diferencia entre la radiación infrarroja y la microonda es esa, que la radiación infrarroja la radiación infrarroja, por una parte, por así decirlo, ella transmite calor, es decir, va a llevar en su transporte calor, mientras que la microonda no lleva calor, no transporta calor, pero sí tiene la capacidad de estimular a que los objetos aumenten su temperatura. Entonces hay que marcar una diferencia entre estas dos, que son ondas de menor energía y que no son visibles. Finalmente, chiquillos, para ir terminando, nos queda la última de las 7 ondas de esta gran familia del espectro electromagnético, que es las ondas de radio. Las ondas de radio, chiquillos, son las ondas de
menor frecuencia y de menor energía, pero de más alto alcance en cuanto a distancia del espectro electromagnético. Si bien son de frecuencias bajas, son de una longitud de onda muy alta. Es decir, pueden abarcar grandes distancias. Es por eso que tenemos nuestras antenas satelitales, tenemos los satélites espaciales, los grandes receptores de ondas de radio, de señales de radio y televisión, y estas típicas antenas grandes que están, por ejemplo, ubicadas en el Cerro San Cristóbal, por ejemplo, o las antiguas antenas o las antenas parabólicas que tenemos, los que tengan cable, por ejemplo, que captan la señal de la onda de radio que transmite el satélite. La única función que tienen es transmitir señales de radio y televisión, señales de radio que son impulsos eléctricos o señales de radio que son señales de sonido que la onda electromagnética es capaz de transportar, de transmitir. No generan ningún efecto, no generan ningún daño por su baja energía, por su baja frecuencia. Sin embargo, la gran desventaja de las ondas de radio es que al ser de tan poca energía, cualquier obstáculo las absorbe. Entonces, por eso es que si ustedes alcanzaron a conocer las teles con antena, si vivieron en casa, o tienen todavía en su casa tele con antena, usted tiene que mover un poquito la antena, moverla para dejarla al lado de una ventana, correrla para acá, correrla para allá, para que se le haga mejor la transmisión. Lo mismo que pasa cuando tienen que instalar la antena del decodificador, por ejemplo, los que tengan cable, que tienen que colocar la antena apuntando para cierto lado, evitando cualquier obstáculo. ¿Por qué? Porque al ser ondas de tan baja frecuencia, de tan baja energía, la poca energía que transmiten puede ser absorbida por los distintos materiales y disminuir su intensidad. Es por eso que hay zonas donde la televisión se ve muy mal. ¿Por qué? Porque hay mucho cerro, hay muchos obstáculos, hay mucha montaña, hay mucho árbol, que impide que la señal de radio y televisión llegue de mejor manera a los receptores satelitales. Entonces, la gran desventaja de las ondas de radio, que por eso se empezó a ocupar las ondas microondas, que ocupan las señales de internet, de telefonía celular, es que, a diferencia de la microonda, la onda de radio tiene tan poca frecuencia, tan poca energía, que cualquier obstáculo la absorbe y disminuye la poca energía que transmite. Es por eso que las antenas deben colocarse apuntados hacia cierta dirección, donde no hay ningún obstáculo que impida recibir toda la energía, toda la señal que transmite la radio y la TV. Y es por eso, chiquillos, que la mejora de las tecnologías y la mejora del uso de la tecnología microonda ha permitido generar ondas de radio, dejar de ocupar las ondas de radio, separarnos de ese espectro y pasarnos a las ondas del espectro microonda, que son ondas de un poco mejor, de más alta frecuencia que estas, y que no se pierde tanta energía cuando hay un obstáculo. Así que eso, chiquillos, esa es la gran familia de ondas electromagnéticas. Pasamos desde el rayo gamma hasta la onda de radio, de mayor a menor frecuencia y energía, con sus distintas aplicaciones, sus distintos efectos y sus distintas consecuencias, y con sus ventajas y desventajas, obviamente. La tecnología 5G, chiquillos, y en realidad toda la tecnología de transmisión de datos móviles, o sea, el 2G, el 2G, el 3G y el 4G, son ondas de microondas que ocupan frecuencias de distinta intensidad para poder trabajar y enviar sus señales. Mientras que las ondas de radio y televisión y una pequeña porción de las ondas de telefonía celular ocupan la onda de radio, que son de menor frecuencia pero de más alto alcance. Chiquillos, los sistemas de emergencia, de alerta de tsunamis y distintos fenómenos que informan rápidamente a las distintas oficinas, son ondas de radio, porque son ondas rápidas, ondas de alto alcance, pero que pueden perder su intensidad en el camino. Así que cada una tiene una función, una aplicación distinta que ocupa como ventaja la propia característica que posee el espectro, la propia característica que genera su rango, su tipo de onda. Entonces, cada una tiene una función, una ventaja, una desventaja, un beneficio y una consecuencia por su característica de frecuencia y energía transmitida. Bien, chiquillos, con eso damos término a la clase del día de hoy.
si alguien tiene alguna duda con respecto a los conceptos que vimos por una parte de estos dos fenómenos de propagación que nos habían faltado revisar, y lo que vimos de la formación de colores, o lo que vimos ahora de esta gran familia de ondas electromagnéticas, para que vean que la luz es una porción muy pequeña de todo este gran abanico de ondas electromagnéticas, y que todas tienen una función y que todas las podemos ver diariamente. Así que la guía que viene va a centrarse mucho en esto, chicos, en este espectro electromagnético, y un poco también lo que viene la próxima semana, que ya vamos a empezar a trabajar con los espejos, vamos a empezar a trabajar la luz que emiten los espejos. Así que si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer respecto a la clase, lo puede hacer. De nada, Simei, también gracias a ti por estar presente en la clase, todos ustedes que están aquí viendo la clase, como siempre. Primero Medio se ha caracterizado por tener una alta asistencia, una alta convocatoria a esta clase, así que se agradece, chiquillos, que también estén presentes. Daniela, profe, ¿cuál era la diferencia entre infrarroja y microonda? Lo vamos a ver inmediatamente. La gran diferencia, Daniela, y para todos, que tiene la radiación infrarroja y microonda, aparte de la energía que transmiten, que el infrarroja tiene un poquito más de energía que la microonda, es que la radiación infrarroja está asociada a la transmisión de calor. Es decir, la radiación infrarroja, este espectro, transporta calor y lo transfiere a distintos materiales. Es decir, la onda infrarroja de por sí es una onda calorífica, es una onda de calor, por así decirlo, que lleva el calor y puede ella misma transferir el calor y aún por sí misma aumentar la temperatura de los materiales. Mientras que la onda de microondas no transporta calor, sino que estimula a que los materiales aumenten su temperatura. Es decir, la energía de la onda microonda va a estimular a que los objetos por sí mismos aumenten su temperatura. Entonces, la gran diferencia entre infrarrojo y microonda es que la infrarroja transporta calor, mientras que la microonda va a estimular a que el cuerpo aumente su temperatura. Entonces, el infrarrojo lleva el calor, el microondas lo estimula, o sea, el microondas no lleva el calor consigo. ¿Se entiende, Daniela, la diferencia? Ya, de nada, Daniela, qué bueno que lo hayan entendido. A ver, ¿qué más? Sofía, profe, ¿por qué solo podemos ver tan pocas ondas electromagnéticas? Por la capacidad de nuestros ojos. Al igual que como pasaba con nuestros oídos, que tienen la capacidad de decodificar, por así decirlo, cierto espectro de ondas, lo mismo pasa con nuestro sistema visual. Nuestros ojos, nuestro cerebro, tienen la capacidad de procesar una cantidad de luz muy pequeña, que es el espectro visible. Los animales pasa lo mismo. Los animales y todo ser vivo que tenga la capacidad de captar la luz, de captar los colores, tiene la capacidad solamente de decodificar, por así decirlo, de representar, se me va la palabra, se me fue la palabra, chicos, de representar, de transmitir, de explicar y de poder ver estos colores. Es por eso que vemos tan poca parte. Y cuando una persona es daltónica, buena pregunta, Sofi. Las personas daltónicas tienen una alteración a nivel cerebral que no les permite captar todos los colores, o que bien captan los colores de manera opuesta. Es decir, las personas que sufren de daltonismo son personas que tienen modificada su recepción neuronal y nerviosa de los colores. O bien, el cerebro no es capaz de decodificar algunos colores, o bien los interpreta, esa era la palabra que quería ocupar delante, los interpreta de otra manera. Por eso hay personas daltónicas que ven colores, por ejemplo, si ven muchos colores, ven todo rojo, ven todo verde. ¿Por qué? Porque el cerebro es capaz solamente de interpretar esos colores y los demás no. A ver, varias preguntas las vamos a buscar. ¿Cuál es la diferencia entre la transmisión por cable y la transmisión por fibra óptica? Franco, la transmisión por cable ocupa impulsos eléctricos y la transmisión por fibra óptica ocupa impulsos luminosos.
La transmisión por cable ocupa transmisión de impulsos eléctricos de muy poca intensidad que transmiten la energía a través de conducción eléctrica, mientras que la fibra óptica ocupa luz, por dentro del cable de fibra óptica se emiten rayos de luz que son capaces de transmitir la información. Esa es la gran diferencia entre cable y fibra óptica. Y la gran desventaja de la fibra óptica es que la fibra óptica es un material ¿cómo se dice? Muy débil, un material muy frágil. Entonces se rompe con facilidad. ¿Cómo se llama el principio de arcoíris? Iridiscencia. Lo voy a escribir aquí, si no me equivoco, voy a buscarlo porque siempre se me olvida cómo se escribe. Iridiscencia, así se escribe, chiquillos, el fenómeno. Esa es la explicación, es el del arcoíris que se podemos formar. ¿Quién más preguntaba? ¿Cómo se explica la FLO? El degradado de colores. El degradado de colores, chiquillos, tiene que ver con se explica el degradado de colores, tiene que ver con el tipo de material y cómo es que absorbe, refleja la luz. Entonces, hay materiales que de manera natural pueden reflejar ¿cómo se llama esto? Reflejar o absorber la luz. Es por eso que nosotros podemos jugar con esos materiales. Y además, la energía de la luz tiene calor, es decir, va afectando el material y lo va desgastando. Es por eso que de repente los colores se degradan. Por ejemplo, cuando uno deja un material, una hoja o un material mucho tiempo a la luz, la luz degrada el material y eso hace que pierda algunos colores. ¿Se entiende? El degradado de colores puede ser un material de manera natural que tiene capacidad de reflejar colores en menor intensidad, o bien la luz del sol puede afectar y dañar el material, haciendo que pierda parte de su tono. Y nos metemos en el tema de la tonalidad. De nada, Flo. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Que me gusta que estén participando y haciendo hartas preguntas porque este tema da para largo. La luz y todo este espectro electromagnético, como una familia tan grande, tiene que dar para un tema muy largo. Así que es lógico también que aparezcan preguntas y que se agradece, chiquillos, esta participación que tienen. Y yo sé que muchos de ustedes también de repente nos atreven a preguntar. Chiquillos, háganlo nomás, sáquense sus dudas, aprovechemos este espacio que también nos ayuda a todos a aprender un poquito más sobre la luz y todos los fenómenos que tenemos diariamente y que también nosotros ocupamos diario, o sea, y que nosotros podemos aplicar. Chicos, ¿hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Aprovechen este ratito. Ya no estamos adentrando al fin de la clase de hoy. ¿Nadie más, chiquillos? Al parecer no, chiquillos, así que yo creo que vamos a ir terminando la clase por hoy. Así que, como siempre, agradecerles de su gran participación, chiquillos. Me agrada mucho la participación que tienen, porque sí, están muy interesados en este tema, y también se ve reflejado en su trabajo en clase, así que eso se agradece bastante. Así que, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que estén todos súper bien. Recuerden que hasta hoy día, mañana pueden enviar la guía, cualquier cosa todavía me pueden preguntar vía Instagram, recuerden los horarios que se manejan. Recuerden que en el canal de YouTube ya están las clases, chiquillos, de las últimas 2 semanas, y la clase pasada que estuvimos trabajando el desarrollo de la guía, para que lo puedan ahí aclarar las dudas, si es que todavía nos falta por terminar algo. Y cualquier cosa, obviamente, me pueden preguntar vía redes sociales, el Instagram oficial, física.profediego, y ahí tienen más posibilidades de resolver las dudas que le quieren, si todavía no entregan la guía. Así que eso, chiquillos, espero que estén todos súper bien. Belén, Mariana, Franco, Constanza, Sofía, sí, solo hay esas ondas electromagnéticas, no hay ni una más. Por ejemplo, antes de que se me vaya, Sofi, por ejemplo, están los rayos gamma, los alfa y los beta, los rayos alfa, los rayos beta, esos están metidos entre los 2 primeros, por si acaso. Así que, también eso era justo una pregunta que iba a hacerles en la guía. Así que eso, chiquillos, espero que estén todos súper bien, gracias por su presencia en la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana y que estén súper bien. Chao, chiquillos.